las personas que van a hablar se tomaron su tiempo para preparar la presentación, ensayarla, ajustarse el tiempo, hagan preguntas, ¿sí? Si no, le voy a decir a Pedro, que está en el fondo, que haga preguntas para que... ya te enganché. La audiencia se enganche también. Bueno, entonces arranca Pablo Speneman, va a hablar sobre indicador combinado de sequías agrícolas del Sistema de Información de Sequías para el sur de Sudamérica, CDI-CISA. 10 minutos, tengo las tarjetas. Hola, muy buenos días. Bueno, esto es un producto que desarrollamos conjuntamente con Mercedes Peretti de FAUBA en colaboración con todo el equipo de CISA. Ahora les voy a comentar qué es CISA. Integrados por Carolina Vera, Marcela González, Marus Cansi, y fue implementado y está actualmente operativo en la página de CISA por Daniel Bonaure. Bueno, ¿qué es CISA? CISA es el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica. ¿Sí? Es un proyecto del Centro Regional del Clima para el sur de Sudamérica. ¿Sí? Es un proyecto de la OMM que tiene como principales objetivos producir, difundir datos, conocimiento y herramientas sobre sequías, ¿sí? Que permitan a distintos actores de América del Sur reducir los impactos de estos fenómenos mediante mejoras en el monitoreo, la alerta temprana y la preparación y la planificación. Y está principalmente enfocado en tres sectores, ¿sí? Que son susceptibles a lo que es la sequía, que son la navegación fluvial, la hidroenergía y la agricultura, que es en lo que nosotros nos enfocamos en el desarrollo de este producto. El indicador combinado de sequía, ¿sí? Se basa principalmente en algo bastante intuitivo, que es monitorear la propagación de un evento de sequía desde su fase inicial, representada con un déficit de precipitación, y su evolución, ¿sí? Y después cómo se propaga lo que es un déficit de humedad de suelo, y posteriormente en lo que puede ser un impacto en la vegetación. Y esto se representa con tres categorías de sequía, ¿sí? Tiene otras categorías que les voy a mencionar más adelante, que están asociadas a la recuperación o a fases transitorias, ¿sí? Acá lo que se ve es cuando uno tiene el déficit de precipitación. Esto, lo interesante de este indicador, que es bastante simple e intuitivo, y es, como les decía, una relación causal y anidada, ¿sí? Ese es el principal concepto entre estas tres categorías, en la cual tenemos que el déficit de precipitación está asociado a la categoría de atención. Después, ya cuando tenemos un déficit de precipitación y uno de humedad de suelo, ¿sí? En forma simultánea, ya pasamos a la categoría de advertencia, y después, una vez que esto ya se traduce o se observa un impacto en lo que es la vegetación, ahí ya pasamos a lo que sería una categoría de alerta, ¿sí? Esto bien enfocado a lo que es el sector agrícola. En particular, los indicadores que utiliza, los índices que utiliza este CDI, son 4 índices. 2 son basados en el índice de precipitación estandarizado, en escala de 1 y 3 meses. Para lo que es la humedad de suelo, o sea, esto asociado al déficit de precipitación, obviamente, para lo que es la humedad de suelo se usa actualmente un modelo de suelo global, que es el modelo LISFLAT, y para representar lo que es la vegetación o las condiciones de la vegetación se usa las anomalías de FA-par, que es la fracción fotosintéticamente activa de radiación. Bueno, esto está todo basado en un trabajo previo que hicimos, donde evaluamos lo que el producto que ahora está operativo, que yo les voy a describir brevemente, está basado en un producto global desarrollado principalmente en Europa y testeado en Europa, que es este CDI-GDO. GDO es el Global Drought Observatory,
En este trabajo se evaluó sobre la pampa húmeda, ¿sí?, la configuración de estos 3 indicadores y cómo tenían que estar seteados temporalmente como para representar mejor las sequías. Sí, y acá a modo de ejemplo, así bastante simple, porque hay muchas condiciones que se ponen sobre estas variables, les muestro cómo aparecería una situación de alerta, ¿sí?, con las condiciones y los umbrales sobre el SPI 1 y el SPI 3, ¿sí?, con umbrales de que tiene que estar, que el SPI 1 tiene que ser menor a -2 y el SPI 3 o el SPI 3 menor a -1. Y también se tiene que dar esta condición sobre las anomalías de humedad de suelo y sobre el FA-PAR, ¿sí? Ahí está el concepto de esta condición anidada entre las variables, ¿sí? Entonces, si se dan estas condiciones, uno estaría en situación de alerta. Acá lo que se ve es la evolución, ¿sí?, para un caso de sequía del 2017-2018, donde el indicador respondió muy bien, ¿sí?, en caracterizar la zona y fue una situación que tuvo un gran impacto, sobre todo en lo que es el sector agrícola, obviamente, en la pampa húmeda argentina. ¿Cuáles son las principales diferencias en el producto que se desarrolló en CISA? Para ir un poco rápido, ¿sí?, se utilizó un producto que ya estaba operativo en CISA, que es del SPI, ¿sí?, el indicador de precipitación, que se actualiza cada 5 días, acá lo usamos cada 10 días. Y a su vez hicimos uso de la mejor resolución de los productos de humedad de suelo y del indicador de vegetación, que en lo que es la versión global de este producto, la precipitación tiene una actualización mensual y los datos están en por un grado, con lo cual al tener algo ya en una resolución mucho más fina, o sea, de una décima de grado, lo que es la humedad de suelo, como que se puede llegar a ganar mucha información, ¿sí? Acá se muestra a modo de ejemplo lo que es el producto global y su resolución, y acá es un pantallazo ya del producto CDI CISA, ¿sí?, en puntos de estación, con los productos que utiliza. Esto es muy simplemente, si acá abajo les dejo el link del reporte técnico de la evaluación que se hizo, donde está a modo de ejemplo en la que es la localidad de Tres Arroyos, en lo que es la evolución de un mismo evento, donde el CDI CISA ya con esta mejor frecuencia temporal de los indicadores y esta mejor resolución espacial, logra anticiparse a lo que es las condiciones de atención respecto a lo que es el índice global y a su vez mantiene una continuidad en el evento, lo cual a su vez facilita lo que es la comunicación de no pasar de estar de sequía a no sequía, ¿sí?, que eso puede generar problemas a la hora de emitir este tipo de situaciones. Sí, esto es lo que no mencionaba, también marca las otras 3 categorías, que es de recuperación total y de recuperaciones transitorias. Y acá ya finalizando lo que es la visualización del CDI CISA, ¿sí? Si uno va a la página del CISA, acá tiene lo que es lo que es sequía agrícola. Y este producto actualmente y en esta primera versión se calcula solo en puntos de estación, ¿sí?, porque usa justamente los datos observados de precipitación para hacer estos cálculos. Y se puede visualizar, se puede ir, hay un cierto periodo en el que uno puede analizar estos datos. Y después uno también se puede parar en estos distintos puntos, ¿sí?, cambiando acá arriba lo que es o mapa o para ver el gráfico CDI, donde uno puede ver lo que es la evolución temporal en cada una de las localidades que a uno le interesen. Entonces, a modo de resumen, el CDI CISA busca representar de manera simple e intuitiva la condición de sequía. El plus que tiene es que agrega datos regionales y locales de precipitación, utiliza una mayor
resolución temporal de los datos del SPI. Y obviamente establece una base a partir de la cual es posible proponer futuras mejoras y bueno, creemos que es un buen primer paso para seguir mejorando lo que es el monitoreo de las sequías agrícolas en particular. Gracias. Sí, excelente, gracias. Vamos, preguntas. Ay, bien, muchas manos, excelente. Y estaban obligados por vos, me parece. Junto dos. Hola Pablo, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy interesante. Sabemos que el tema sequía es bastante complejo, pero como está enfocado a la parte de agricultura, ¿están poniendo, además de la humedad del suelo, el cultivo en sí en algún lado, el requerimiento del cultivo en las distintas etapas fenológicas? Eso es algo en lo que queremos avanzar, pero es fundamental y sobre todo, lo ideal sería concentrarlo solo en las etapas fenológicas. Sí, pero también es difícil si un usuario está acostumbrado a verlo, tener unos meses donde no esté disponible, como que ahí el tema de la comunicación es para discutir. Buenas, Pablo, ¿cómo anda? Te iba a preguntar qué latencia tiene el producto como pensado para algo operativo y si se puede por ahí comentar cómo es que hace esta suavización para no pasar de sequía a no sequía completamente, o cuál era, porque eso suele ser un problema muy difundido. El tema de la latencia es uno de los problemas también que tenemos que mejorar. No de los problemas, pero es una de las cuestiones que tenemos que mejorar, porque todavía somos muy dependientes de los productos que genera el Global Drought Observatory. Entonces, con su modelo de suelo, de humedad de suelo, y con los datos de FEAPAR también, ¿sí? Que es el indicador de vegetación, que se puede testear con estimaciones de NDVI o otro indicador del estado de la vegetación. Eso facilitaría mucho, y también se podría utilizar algún modelo de balance de agua local en esta etapa donde lo estamos haciendo en puntos de estación. Y tu segunda pregunta, se fue el micrófono, ¿no? Por privado, después. Bueno, ahí están las condiciones estas de recuperación transitoria. Y acá estoy cerrando, ya, cerré. Gracias. Gracias. Otra pregunta, Bárbara. Gracias, Pablo. Creo que voy a acoplar, si no. Bien, entonces, Guido Tiscornia va a hablar de Andex y Andamos, un caso de aplicación sobre eventos extremos en el norte tropical andino. Está el puntero y micrófono siempre cerca de la boca. Y vamos. Excelente. Creo que ahí estamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Guido Juan Tiscornia y como bien decía Sol recién, lo que voy a presentar, la presentación se titula Andex y Andamos, un caso de aplicación sobre eventos extremos en el norte tropical andino. La idea a grandes rasgos es comentar de qué se trata esto de Andex, esto de Andamos y un poco de lo que venimos trabajando. Y yo trabajo en conjunto con Luis Fita y Andrea Carril. Entonces, en primera instancia, Andex, ¿sí? Es un proyecto hidroclimático regional del panel de hidrología de GWEX, el Global Energy and Water Exchange Program, ¿sí? Que a su vez pertenece al WSRP. Y Andex tiene como objetivo mejorar la comprensión y predicción del clima y la hidrología a lo largo de la cordillera de los Andes. Busca integrar modelos atmosféricos e hidrológicos junto con la asimilación de datos locales y de teledetección. Un poco de los antecedentes de bibliografía. Sabemos, en primera instancia, sabemos que América del Sur está expuesta a múltiples extremos hidroclimáticos. Tenemos evidencias robustas del aumento en frecuencia e intensidad de los eventos y que los modelos regionales del clima, los RCMs de 25 a 50 kilómetros de resolución, si bien capturan rasgos principales, mantienen sesgos y que, por otro lado, los Convection Permitting de 1 a 5 kilómetros mejoran la representación de extremos, pero tienen altos costos computacionales.
Y tenemos marcos como Cordex que estandarizan los protocolos y facilitan el tener simulaciones comparables. Luego, como obstáculos y necesidades, ¿sí? Para el modelado de alta resolución en la región, tenemos que persisten vacíos en la comprensión de mecanismos físicos y en la trazabilidad de las simulaciones hasta obtener productos aplicables. Tenemos proyectos científicos de corto plazo, discontinuidades institucionales y escasez de datos de alta resolución. Así es que surge una necesidad de tener enfoques híbridos con ventanas de alta resolución y contextos a resolución intermedia, y cobra especial relevancia tener métricas centradas en extremos y productos que sean accionables para la gestión de riesgos. Entonces, un poco la idea es comentar el workflow, el flujo de trabajo, cómo lo vemos desde el proyecto Andamos, ¿sí? En primera instancia, en los 3 ejes tendríamos clima, impacto y toma de decisiones, y tenemos que los procesos climáticos son descritos por GCMs, trabajados con GCMs o RCMs, que son input para el simulado climático, y tenemos las salidas de los modelos. Luego tenemos observaciones que pueden ir por el lado de la asimilación o directamente a la descripción de los procesos, y una instancia de postprocesado y marcos que estandarizan esos productos. Y en el caso del trabajo de impactos tenemos problemáticas, ¿sí? Con sus observaciones, datos que ingresan en modelos de impacto y pasan en alguna instancia por algún sistema de información geográfica. Mientras que en el eje de la toma de decisiones tenemos el interés público, ¿sí? Muchas veces datos directamente en hojas de cálculos, algún sistema de información geográficas, y eso es lo que el marco para las definiciones políticas. Entonces, las salidas, ¿sí? Después del postprocesado de los modelos, por lo general integran las cadenas de impactos y de tomas de decisiones como datos directamente. Pero la pregunta que es la premisa para el proyecto Andamos y para nuestro grupo es qué tan seguro es que se tienen los datos necesarios para impactos y tomas de decisiones, y por eso es que para garantizar y para poder responder esa pregunta, la propuesta es hacerlo a la inversa, ¿sí? Y que directamente podamos simular cumpliendo con necesidades de tanto de los estudios de impacto como de la toma de decisiones. Así es que surge Andamos en 2024 bajo el programa ANDEX que mencionaba anteriormente, que tiene como objetivo reducir la brecha entre ciencia climática y decisiones territoriales, coproducir información útil y contextualizada a partir de las demandas específicas del territorio, articular modelos con herramientas de gestión, y está dirigida por Luis Fita, ¿sí? Por allá atrás, también de las preguntas de ayer, y con un equipo interdisciplinario e internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es una experiencia en Andamos? Lo llamamos experiencias porque integra toda esta cadena que vengo mencionando. En primera instancia se construye una instancia de diálogo con los actores sociales y los actores sociales y tomadores de decisiones. Se hace un relevamiento y primeros análisis, ¿sí? De datos observacionales. Se seleccionan casos en conjunto con los actores locales, casos específicos, y se produce simular en muy alta resolución, la mayor disponible, para luego proceder al estudio de los procesos físicos y entender la ocurrencia de estos eventos, generar productos de utilidad directamente y documentar los protocolos e identificar las posibles mejoras en las cadenas de modelado. Esto es lo que nosotros denominamos una experiencia, y ahora sí, pasar un poco a experiencias en concreto. Esto es el proyecto Enlace, que es evaluación y mejora de cadenas de modelados de eventos extremos, de procesos a datos accionables. Es mi tesis, así que espero que les resulte interesante. Y debo mencionar también que se enmarca dentro de Anticipando la Crecida, que los vi a Fede y a Diego por ahí, que es, desde 2013 fortalece la gestión de riesgos ante eventos hidrometeorológicos, coproduce conocimiento entre comunidades, autoridades y científicos, combina talleres participativos, monitoreo y datos técnicos, y mejora sistemas de alerta temprana y resiliencia frente a fenómenos extremos. Entonces, la primera experiencia en la cual nos encontramos trabajando la denominamos Tropical North, ¿sí? Tiene que ver con la sequía en Ecuador de fines del 2023 y 2024, con una gran duración. Algunos datos es que Ecuador no tiene un sistema predictivo estacional, las sequías prolongadas, en tanto su matriz energética depende en un 80% de sus represas, afectan la seguridad hídrica, y
Una reducción significativa, como la de 2023 y 2024, produjo una crisis energética con impactos enormes a nivel social y económico. Lo que estamos haciendo es simular con WRF, ¿sí?, de resoluciones anidadas de 15 a 3 kilómetros, forzado por Copernicus desde septiembre 23 hasta diciembre 24, y estudiar el desempeño de un sistema de predicción estacional por conjuntos a escala kilométrica en conjunto con el INAMIS y el Instituto de Hidrología y Meteorología de allá. La segunda experiencia es Malargüe y viento sonda. Perdón, acá tenemos los dominios de simulación a las distintas resoluciones. Y en Malargüe vamos a trabajar con viento sonda, casos del 2025, estamos trabajando en ellos. Los vientos tipo sonda generan riesgos de infraestructura, energía y comunicaciones. Eventos recientes de este año, de junio y agosto, con vientos sostenidos de 80 km por hora, ráfagas hasta 120, con grandes impactos en infraestructura y demás. Y estamos simulando alta resolución con caracterización para caracterizar los mecanismos sinópticos y las diferencias dinámicas entre los distintos eventos, ¿sí?, cuantificar el efecto de la orografía local y la dificultad que eso implica para los modelos, y derivar en recomendaciones para eventualmente tener protocolos y estudios de riesgo sobre vidas y bienes. Acá tenemos la topografía tridimensional, cómo es que ingresa en WRF y la complejidad de la región, y arriba también los dominios para estas simulaciones. Y ya cerrando, olas de calor, la ola de calor del AMBA de diciembre del 2022 con el municipio de Lomas de Zamora. Sabemos que las olas de calor vienen con aumento de intensidad y frecuencia, son una amenaza para la salud pública, y la idea es hacer simulaciones de muy alta resolución, idealmente bajar de 1 kilómetro, ¿sí?, siempre coordinando con la Secretaría de Ambiente de Lomas, y generar insumos operativos que sirvan para la planificación local, como programas de hidratación y refugios climáticos, entre otros. Los resultados esperados para estas experiencias, estoy yendo un poco rápido: la generación de conocimientos sobre mecanismos físicos de extremos climáticos, el fortalecimiento de la cooperación regional entre investigadores, la mejora de las cadenas de modelado para generar información útil y tener protocolos que sean exportables para el estudio de eventos en América del Sur. Muchas gracias, ahí están los contactos. Andamos es un proyecto abierto, así que cualquiera que quiera participar puede. Y paso un pequeño chivo, que es que el 6 y 7 de noviembre tenemos las jornadas de hidroclima, impacto y tomas de decisiones en exactas y también en agronomía. Muchas gracias. Gracias, Guido. ¿Preguntas? Muchas gracias, Guido. Buenísima la presentación. Dos preguntas desconectadas. Una, ¿cómo manejan la incertidumbre de la gran escala para hacer o downscaling o proyecciones? Y otra que me da curiosidad es que, ¿qué planes tienen para usar Clementina 21 con tantas simulaciones? O si tienen planes, o si hay algún obstáculo, o si ya lo están haciendo. Perdón, ¿podrías repetir la segunda que...? Si piensan usar Clementina 21 para correr este tipo de simulaciones. Entiendo que Luis ya tiene horas, ya está en ese camino, por un lado, con respecto a la segunda. Y la primera, perdón, estoy un poco acelerado, era... Bien, es una gran pregunta en la que trabajamos en casi todas las reuniones. Nosotros, para entender grandes vecinos, o sea, la circulación a gran escala, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar con el equipo de Ecuador, por ejemplo, tiene varios trabajos de referencia, y de esa manera es que en primera instancia apuntamos a bajar, pero es un gran desafío, sobre todo por la diversidad. Lo trabajamos y lo discutimos, creo que no tengo una respuesta como puntual. Pero está en discusión, sí. Yo subiría la vara con el análisis de los casos de viento sonda en Malargüe, porque por lo general tenés unos 80 casos al año de sonda en Malargüe, es como la figurita, es casi el clima. Donde queman las papas es en Mendoza, donde tenés 1,5 millones de habitantes y tenés 6 o 7 casos al año que se pudre todo. Entonces me parece que ahí sería un mejor foco analizar esos casos. Buenísimo, buenísimo. Lo tenemos en cuenta, tenemos ahí, estamos mucho con los trabajos de Norte y Otero, que son como de mucha referencia allá. Es una primera instancia la de Malargüe por una cuestión casi de cercanía y de facilidad en la comunicación, pero definitivamente también tenemos los ojos puestos allá. Excelente, gracias, Guido. Muchas gracias. Entonces ahora seguimos con...
Carolina Cerrudo, que va a hablar de la revisión de umbrales para la mejora del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, como dijo la compañera, yo soy Carolina Cerrudo. Ahí están todos los autores que colaboraron, que trabajaron junto conmigo. Bueno, creo que después de la charla de Dani y Anaya no tengo mucho para justificar, no tengo mucho más para decir, pero bueno, un poco para hacer una recopilación. Una de las herramientas que se usa para la emisión para los sistemas de alerta temprana son los umbrales meteorológicos, los umbrales de las variables. Actualmente estos umbrales están determinados solamente en base a la climatología y hay evidencias que muchas veces los impactos que ocurren en el terreno no están representados por la intensidad del fenómeno solamente. Entonces es necesario analizar los impactos que ocurren en el terreno en conjunto con la intensidad del fenómeno, y por eso es que proponemos esta revisión de umbrales para la mejora continua del SAT. Bueno, el marco institucional dentro del cual se da este trabajo es el proyecto para la futura implementación de pronósticos y alertas basados en impacto en el Servicio Meteorológico Nacional. Ayer Valentina habló de otros resultados también de este mismo proyecto, que era acerca de las tablas de impacto. No sé si lo pudieron ver. Bueno, nosotros formamos parte del otro subgrupito de trabajo que hace esta propuesta metodológica para la revisión de umbrales en relación a los impactos a fin de poder efectuar una revisión y mejora de los umbrales del SAT. Bueno, esta es la región de análisis. Las regiones de análisis en las cuales estuvimos trabajando están enmarcadas por esos cuadritos violetas o esos puntitos violetas ahí en la Patagonia. Como verán, son regiones bastante pequeñas en relación al tamaño de nuestro territorio. Hemos empezado en esas pequeñas regiones a hacer el análisis. Uno de los grandes desafíos que tenemos es justamente cómo vamos a hacer para extender el análisis al resto del país de una forma sistemática. Por ahora todo este procedimiento es bastante manual y de hormiguita, ¿sí? Bueno, entonces en cuanto a la metodología, bueno, primero el periodo de análisis abarca desde diciembre del 2020 a agosto del 2023. Los fenómenos analizados son precipitación y viento y tormentas, pero las tormentas las desglosamos en precipitación o viento según los impactos que se hayan registrado en el terreno. Bueno, y en cuanto a la metodología, lo primero que hacemos es una recopilación de la información en base a distintas fuentes, recopilación de información de eventos en donde hayan ocurrido impactos, ¿sí? Después lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación y clasificación de esos impactos, en donde la clasificación la hacemos en base a la categorización utilizada para la base SAMGI. Valentina también habló de esto ayer. Yo les dejo ahí el QR para quien quiere visitar la página de la base de datos. Hacemos esta evaluación porque necesitamos completar los pares de datos. Nosotros sí o sí necesitamos que cada impacto en el terreno esté asociado a un valor de la variable meteorológica, y eso es muy difícil, no siempre lo tenemos. De hecho, siempre tenemos un dato, así que tenemos que completar. Y los eventos que no están completos se descartan, no pueden entrar en este análisis. Entonces, bueno, como verán, en el periodo de análisis, uno de los grandes desafíos que tenemos es actualizar la información hasta el 2025, pero no solo actualizarla, sino cómo hacemos para mantener como un flujo de trabajo continuo y sistemático, poder hacer esto todos los años y tener la base de datos actualizada lo más sistemáticamente posible, que eso cuesta muchísimo trabajo. Bueno, en cuanto a los resultados, lo primero que quiero aclarar, y no es que me esté atajando, pero como tenemos un volumen de información que todavía no es muy grande, son resultados preliminares. Nada de esto es concluyente, tenemos que seguir recopilando información para seguir profundizando en este análisis. Son bastante preliminares, pero bueno, lo que les queremos mostrar también con esto es cómo hacemos para representar gráficamente la información para sacar algunas conclusiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, les mostramos la frecuencia de reportes para cada familia de impacto, para cada localidad. En este caso, bueno, muestro Buenos Aires, Córdoba y Comodoro Rivadavia. No voy a poder profundizar en cada una de las localidades, pero
A modo de ejemplo, esto es para la variable lluvia y, por ejemplo, no sé, en Córdoba podemos ver que se observa un marcado ciclo anual con el mayor registro de impactos en la categoría transporte, por ejemplo. 5 minutos, perfecto, Dios mío. Una cosa para destacar es que los meses con mayor cantidad y variedad de impactos son en Buenos Aires, mayo y agosto, enero y marzo en Córdoba y septiembre en Comodoro Rivadavia. Bueno, esto es el mismo tipo de gráfico, pero para la variable viento, y podemos ver, por ejemplo, en Comodoro que se destacan las categorías de vivienda y servicios, y las categorías de servicios y daños a la vivienda seguida de árboles en Buenos Aires. Y algo que me resultó curioso es que en la mayoría de los casos la menor frecuencia suele ser la de la categoría daño a vehículo. Perdón porque estoy pasando un poco rápido. Este es otro tipo de gráficos que usamos para analizar la información y para ver un poquito más en detalle los rangos de valores de la variable en relación a los actuales umbrales del SAT. En líneas punteadas ven los valores de los actuales umbrales y tenemos un gráfico de cajas para cada categoría de impacto, en donde en el eje Y vemos los rangos de valores de la variable, en el eje X las categorías de impacto y entre paréntesis se indica la cantidad de reportes que se han registrado en total en cada una de esas categorías. Y acá se marcan, dentro de cada categoría hay subcategorías de impacto, no hablamos de eso, pero bueno. Y ahí se indica cuál es la subcategoría que obtuvo mayor cantidad de registros en cada una de las regiones. Por ejemplo, vemos que en Comodoro Rivadavia techos destruidos o volados son las que tienen mayor cantidad de registros. En Buenos Aires, postes de madera de media tensión también caídos o dañados. Y bueno, por ejemplo, vemos que en Comodoro Rivadavia las medianas están entre los umbrales de alerta naranja y rojo, mientras que en Buenos Aires están cercanas al umbral amarillo, con cierta variabilidad entre el naranja y rojo. Esto es para la variable viento. Y una cosa que nos queda por indagar también, para empezar que todavía no lo hemos hecho, es cómo influye la dirección del viento. Por ahora estamos hablando solo de intensidades, pero muy probablemente también dependa de la dirección del viento, el impacto que tenemos en el terreno. Bueno, pasando un poco, para ir cerrando, a la variable precipitación, vemos que, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, el percentil 75, que es la parte como superior de la cajita, es similar al umbral de alerta rojo en algunas de las categorías. Esto podría llegar a sugerir que tal vez habría que subir un poquito el umbral de alerta rojo. Insisto, no es concluyente porque faltan datos, pero bueno, es como para ir explorando, para empezar a explorar y evaluar posibilidades. Y en Buenos Aires, por ejemplo, vemos que los impactos se observan por debajo del umbral de alerta amarillo, y en Córdoba se ve algo similar, aunque está más entre el amarillo y el naranja. Y entonces indagamos un poquito más acerca de eso, porque uno podría decir, bueno, pareciera que en Córdoba y en Buenos Aires se observa una sobreestimación con los umbrales, porque la mayoría de las cajitas quedaban cerca del umbral amarillo o por debajo. Y entonces cuando analizamos en los gráficos que están en el panel inferior, cuando analizamos la precipitación acumulada en 1 hora, no en 12 horas, como son los umbrales que vemos en el SAT. Cuando vemos la precipitación acumulada en 1 hora, vemos que en Buenos Aires la mayor cantidad de los datos está entre 15 y 20 milímetros, o en Córdoba entre 20 y 30, 20 y 40 milímetros en 1 hora. Eso nos da la idea de que los impactos en realidad están ocurriendo en esos periodos de tiempo, con esos acumulados en esos periodos de tiempo, y no en 12 horas. 1 minuto. Bueno, entonces también hay que tener en cuenta otros condicionantes, que es lo que tengo marcado ahí, otros factores como por ejemplo la condición precedente, factores adversos, vulnerabilidad, exposición. Digo, no solo está relacionado con la intensidad del fenómeno. Y entonces, a modo de conclusiones, para mí, más que hablar de resultados numéricos, que todavía falta un poquito, falta tener volumen de información, me interesa destacar los desafíos que tenemos para continuar con este trabajo, que tienen que ver con la extensión espacial y temporal del análisis, aumentar el volumen de información de impacto para obtener resultados más robustos,
incorporar en el análisis de viento la dirección de viento predominante, estudiar umbrales de lluvia en periodos más cortos, por lo que acabo de decir, revisión de casos particulares que ocurren por debajo del umbral, porque bueno, antes de sacar conclusiones generalizadas, ver un poco la particularidad del caso para ver la vulnerabilidad de exposición, que es un poco lo que digo en la última de las conclusiones. Y Marisol me manda a redondear, así que ya les agradezco, muchas gracias por su atención. Buenísimo. Preguntas. Ay, allá en el fondo. Voy por allá. Hola, Caro, gracias. Muy excelente trabajo. Acá está. Quería saber si dentro de las áreas que tienen de impacto está considerada la salud. No es una categoría, Valen, en la parte de población, espera, no es una categoría de impacto en sí misma, pero está incluida. Déjame volver acá, espérame. Está incluida en la parte de población y medios de vida, pero está incluida dentro de esa, pero no es la única, no es el único factor, la salud, que se contabiliza en esa categoría. Hola, yo quería saber qué bases de datos de impacto estaban usando y qué dificultades encontraron, porque no sé si son esas, yo no llegué a leerlas bien, pero quería... Sí, es que no lo dije, no lo dije en particular, pero sí, usamos la información que está cargada en la base SAMGI, pero además sumamos información de otras bases de datos, como por ejemplo de la Dirección Provincial de Buenos Aires, y también incorporamos información porque nosotros también googleamos, porque por ejemplo tenemos la base de verificación de los avisos a corto plazo. Entonces, en base a esa base de datos, buscamos eventos en Google, buscamos información de impacto en Google y entonces ahí sumamos también otros casos y otros eventos. Entonces, son distintas fuentes. Sí nos basamos en la base SAMGI y todo lo que encontramos por fuera lo incorporamos a la base, que es algo en lo que también estamos trabajando, de que todo lo que recopilemos en cuanto a impactos y eventos meteorológicos lo carguemos a la base SAMGI para que todo tenga el mismo formato. Para este tipo de análisis nos ha llevado muchísimo tiempo, tengo que redondear, me dice Marisol, y no puedo hacer catarsis, pero nos ha llevado muchísimo tiempo estandarizar toda la información. Entonces, por eso es tan importante que sigamos fortaleciendo la base SAMGI. Bueno, muchas gracias. No, excelente. Bien, bien, entonces ahora va a hablar Francisco Cesini, nos va a contar sobre el riesgo de mortalidad por olas de calor en ciudades de Argentina 2005-2019. Se llevó el puntero. Buenos días. Gracias a la organización. Les voy a presentar, como bien dijeron, algunos resultados de un estudio de mortalidad por olas de calor en ciudades de Argentina. Este es un trabajo realizado en conjunto con Matilde Rusticucci, mi directora de tesis. Las olas de calor son comprendidas como una amenaza natural que afecta a los sistemas humanos y naturales. Particularmente nos interesan los efectos en la salud y la punta del iceberg de los efectos en la salud es la mortalidad, pero hay muchos otros efectos intermedios. A nivel global, se considera que una ola de calor es un periodo de al menos 2 o 3 días inusualmente cálidos, pero cuando vamos a operativizar la definición de olas de calor no tenemos una definición operativa universal. Para este estudio hemos tomado la definición que ha construido el Servicio Meteorológico Nacional como un periodo de 3 días o más en los cuales temperaturas mínimas y máximas son iguales o superan el percentil 90 del semestre cálido de octubre a marzo del hemisferio sur. Un poco dialoga esta presentación con lo que comentaba Carolina de las definiciones de umbrales climatológicos y poder verificar o no impactos, en este caso, en salud. Para este estudio en particular nos hemos centrado en ciudades, definiendo las unidades de análisis como la ciudad más poblada de cada provincia y se construyeron unidades que integran más de un departamento en aquellos lugares donde la mancha urbana excede al departamento capital, como es el caso, no sé, de
de Mendoza, de Tucumán o de Rosario, que no es la capital de la provincia, pero es la ciudad más poblada. Se excluyeron las ciudades más australes por insuficientes recuentos de casos de mortalidad diaria, porque lo que hicimos fue un análisis de series temporales. El estudio es un estudio epidemiológico de tipo ecológico con enfoque de series temporales. Y el periodo de análisis fue de 2005 a 2019. Excluimos todo lo que vino después de 2019 porque la pandemia metió muchísimo ruido en lo que tiene que ver con la mortalidad. Se definieron 5 subgrupos de mortalidad, que son la mortalidad natural, excluyendo todas las causas externas. Se analizó varones, mujeres y 2 grupos de edad de 0 a 64 y de 65 años y más, partiendo de la premisa que las personas mayores tienen una mayor vulnerabilidad. Y se trabajó con fuentes secundarias, datos generados por el Ministerio de Salud en relación a datos de mortalidad y los datos del Servicio Meteorológico. Les muestro algunos resultados. Lo que hicimos fue analizar la mortalidad durante las olas de calor y analizando los rezagos temporales entre 1 y 4 días con posterioridad. Aquí les presento qué pasó con la mortalidad la mortalidad natural para todos los grupos de edad, comparando el riesgo de morir durante las olas de calor versus cualquier otro día del semestre cálido de los 14 semestres cálidos bajo análisis. Lo que encontramos es que en 10 ciudades se incrementó el riesgo de mortalidad en términos significativos, con mayores incrementos en ciudades del noroeste. Y si miramos el efecto rezagado, o sea, con un lag de 2 días entre la exposición y la mortalidad, el número de ciudades con incrementos significativos aumenta y también aumentan los niveles de riesgo, porque en realidad hay un componente fisiopatológico entre que nos exponemos al calor y que efectivamente las personas fallecen por esa exposición al calor. También analizamos la mortalidad por sexo, y esto es por el sexo registrado en el informe estadístico de función. Puede tener algo que ver la cuestión de género, pero acá estamos mirando también cuestiones de construcción biológica del riesgo. Y lo que observamos es que en términos de cantidad de ciudades afectadas con incremento en el riesgo es más o menos lo mismo, pero en las mujeres se observa valores aproximadamente del doble del riesgo de mortalidad en mujeres que en varones. Particularmente pueden ver que en la franja media del país es donde se observan las ciudades con mayor incremento durante las olas de calor. También centrándome en la población de 65 años y más, que es la que decíamos que partimos de la base que es particularmente vulnerable por cuestiones socialmente construidas, pero también de deterioro natural de los organismos. Encontramos que durante las olas de calor se incrementó la mortalidad en 9 ciudades y ya encontramos un incremento, por ejemplo, en Santa Rosa, en La Pampa, que en otros subgrupos de análisis no lo habíamos mostrado en mapas. Y si vemos el efecto rezagado, vemos que en 13 de las 21 ciudades se incrementó significativamente el riesgo de morir. Nuevamente con las ciudades del norte con mayor incremento en el riesgo de mortalidad, con valores que van del 23 al 45% de incremento en el incremento en el riesgo de mortalidad en personas de 65 años y más, si comparamos los 2 días posteriores a la ola de calor versus días con ausencia de ola de calor. Algunos datos como para cerrar, porque sabía que tenía muy poquito tiempo. En esos 14 semestres cálidos que analizamos se registraron 321 olas de calor en las 21 ciudades bajo análisis. Cada una de las ciudades tenía en su proximidad una estación meteorológica del SMN. En 19 de las 21 ciudades bajo estudio se registraron incrementos significativos en el riesgo de mortalidad para uno o más de los subgrupos analizados durante las olas de calor o sus rezagos de 1 a 4 días.
Particularmente en Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero y Tucumán, se observaron incrementos en el riesgo relativo de mortalidad durante la ola de calor y todos sus rezagos. O sea que esto es muy contundente en términos de incremento en el riesgo. Observamos que las mujeres presentan mayores incrementos en el riesgo de mortalidad en comparación con los varones. En el grupo de 0 a 64 años que no presenté mapa se incrementó el riesgo en 7 ciudades. Esto no es menor y es de destacar que, por ejemplo, Neuquén y Comodoro Rivadavia mostraron incrementos en este grupo de análisis, que estas habían sido ciudades o áreas del país que habían sido excluidas en estudios previos de mortalidad porque asumíamos que en la Patagonia el calor no era un problema o un riesgo para la salud. Acá hemos podido evidenciar esto y particularmente en lo que refiere a personas mayores, el 80% de las ciudades bajo análisis mostraron incremento en la mortalidad. Destaco el dato de las ciudades patagónicas porque era un dato que no estaba en estudios previos y que con el servicio meteorológico ya se había tomado la decisión años atrás de expandir el SAT de temperaturas extremas a todo el territorio nacional y este trabajo viene a corroborar que fue una decisión acertada incluir a la Patagonia en las alertas por temperaturas extremas. Para cerrar les dejo una pequeña tira de Mafalda donde en la década del 60 se pensaba que el calor de los veranos no tenía nada que ver con los gobiernos y hoy sabemos que tiene mucho que ver con las decisiones de los gobiernos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Francisco. Ay, ¿cómo andas? Gracias. Me gustaría de saber por qué no has incluido los niños en los recortes de las análisis. Bien, fue una decisión metodológica por el tamaño, la cantidad de recuentos de defunciones que teníamos para cada una de las ciudades. Las ciudades incluidas tienen un amplio rango de tamaño poblacional que va de 200.000 habitantes a 3 millones. Y el recuento de mortalidad era muy bajo para poder desagregar por grupos menores de edad. Por eso se tomó esa decisión. En un estudio previo que hicimos solo para Ciudad de Buenos Aires, desagregamos los niños y encontramos incrementos en el riesgo de mortalidad. Acá el propósito era mostrar el comportamiento de todas las ciudades del país, sabiendo que estábamos agrupando y mezclando cosas, pero centrando fundamentalmente en la vulnerabilidad de personas mayores. Gracias. Quería preguntar si hicieron algún tipo de estudio separando olas de calor de mayor extensión temporal con olas de calor que quizás duraron 5 días y si veían diferencia en la mortalidad ahí también. Bien, en este estudio no, en un estudio previo a ese que hicimos para Ciudad de Buenos Aires, analizamos el total de olas de calor de 2005 a 2015 y desagregamos la de diciembre de 2013 porque fue la más extensa desde que se tenía registros y encontramos que mirando todas las olas de calor de 2005 a 2015, las breves tenían un incremento del 10% de la mortalidad y la de diciembre de 2013 tenía del orden del 40%. O sea que la duración de la ola de calor aumenta el riesgo de mortalidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. En línea con esta pregunta de recién, no sé si exploraron si en base al impacto específico sobre la salud, si exploraron que alguna otra definición alternativa que fuera más pertinente para diferenciar casos donde sí uno pueda ver un aumento en la mortalidad a raíz de un evento, digamos, de calor extremo. De cambios en la definición de ola de calor. No lo hemos explorado hasta ahora, lo tenemos planificado en el trabajo de mi tesis doctoral que está iniciando en este tiempo, así que vamos a incluir no solo cambio de umbrales, sino también índices que compongan temperatura y humedad. Gracias. Me queda tiempito para una pregunta rápida y una respuesta rápida. Si alguien tiene una rápido y rápido. Queda un minuto. Bueno, gracias Francisco. Escuchando recién que vas a arrancar una tesis en la matemática, ¿cómo piensan configurar la vulnerabilidad de las poblaciones? Porque los centros urbanos que nombraste, características muy diferentes en su composición y en la vulnerabilidad de sus habitantes. Gracias por la pregunta, muy pertinente.
El proyecto que estamos iniciando lo que busca es analizar la mortalidad por olas de calor en el AMBA, que había sido excluido en estudios previos porque la mortalidad no se desagregaba de forma diaria. En los informes estadísticos de defunción estaba consignada de manera diaria la fecha, pero cuando se cargaba en algún momento se perdía y se cargaban los datos a nivel mensual, entonces invalidaba un análisis de series temporales. Desde 2018 en adelante eso se mejoró, por eso vamos a analizar el AMBA en su conjunto, y uno de los objetivos específicos es analizar la inequidad en el comportamiento de la mortalidad explicada por determinantes sociales, sanitarios y ambientales. Espectacular. Gracias, Francisco. De nada. Bien, entonces... pasamos a Natalia Ruiz, que nos va a hablar de las configuraciones sinópticas asociadas a grandes incendios forestales en Chile centro-sur. Hola. Bueno, como ya me presentaron, buenos días, soy Natalia. Ahora los voy a trasladar hacia el otro lado de la cordillera. Bueno, los incendios forestales en Chile principalmente son causados por razones humanas, ¿cierto? No por razones naturales, como los relámpagos, casi cerca del 99%. Y bueno, aparte de la meteorología, también hay otros factores que no se pueden saber muy bien, como la intencionalidad o la pendiente, la topografía, muchos otros factores que inciden en su propagación. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la meteorología. Por lo general, bueno, los incendios uno los tiende a asociar a temperaturas altas, ¿cierto? A bajos niveles de humedad y a alta magnitud del viento. Hay un factor, de hecho, que se nombra que es el factor 30-30-30, relacionado a temperaturas mayores de 30 grados, humedad relativa menor al 30%, y bueno, la velocidad del viento mayor a 30 km por hora. En Chile, bueno, la configuración sinóptica asociada a olas de calor o días calurosos tiene relación con un anticiclón migratorio, o sea, que está pasando por el continente. Y bueno, hay dos factores aquí de viento, que sería el viento puelche, que le llamamos, que viene desde la cordillera, o sea, desde el otro lado, que es un viento cálido que subside y, bueno, trae altas temperaturas y menor humedad, más una corriente que se produce desde el sur hacia el norte, que le llamamos surazo, que intensifica la velocidad del viento. Y bueno, aquí se presenta una vaguada costera por este anticiclón migratorio que está pasando. Bueno, ahora se sabe bien que para los incendios grandes, como los megaincendios, las condiciones meteorológicas son importantes. De hecho, los incendios del 2017-2023 también coincidieron con temperaturas de récord en algunas ciudades. Entonces, el objetivo más o menos de esto es tratar de buscar una relación fija de la meteorología a una cierta magnitud de un incendio, ¿cierto? Y bueno, aquí hay unos triángulos que explican qué factores son relevantes. Aquí tenemos al principio en segundos, a escalas pequeñas, ¿cierto?, que necesitamos oxígeno, calor y combustible. Al periodo de días necesitamos combustible, bueno, la topografía y la configuración sinóptica, ¿cierto?, es lo que está pasando en ese momento. Y más ya hacia años, décadas, tenemos que es importante el régimen climático, ¿cierto?, el combustible y, bueno, la cantidad de emisiones. No se va a producir un incendio, ¿cierto?, al año siguiente que se produzca en el mismo lugar, en la misma zona. Entonces, bueno, en relacionado a lo que es el clima, aquí hay un trabajo de Rocío Urrutia del 2018 que establece que para la zona norte es más importante que haya combustible, ya que en la zona norte, bueno, Chile se extiende prolongadamente latitudinalmente, entonces para la zona norte es más importante que haya combustible porque las condiciones meteorológicas se dan más seguido,
¿cierto? Bueno, para la zona central depende más como de la primavera del año anterior, o sea, de esa misma temporada. Y para la zona sur, esta sí es más sensible a las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Que ahí es donde sí hay más combustible. Y bueno, hay un cambio también en la cobertura de suelo, donde han llegado estas plantaciones exóticas que se han instalado principalmente en la costa de Chile, que, bueno, a diferencia del bosque nativo, tienen una mayor flamabilidad, ¿cierto? Más rápido. Y bueno, hay una retroalimentación positiva con respecto a estos incendios, ya que estas especies son mucho más adaptativas a este tipo de clima, y con los incendios le es más fácil rebrotar que una especie nativa, y le quita también el agua a la otra especie para poder crecer. Y bueno, entonces también hay una relación con respecto a la modulación de los índices climáticos. Bueno, en mi trabajo utilicé datos, esto de mi tesis de magíster que estoy cursando ahora, de datos de CONAF, de la Corporación Nacional Forestal, del año 84 hasta el 2025. Ya. El formato es en NetCF, o sea, cada 0,25 grados de latitud, y las variables atmosféricas también están en el mismo formato, son de ERA 5. Esas son las variables que se descargaron, entonces la idea es buscar para cada punto de grilla series temporales de 7 días previos y 7 días posteriores, y también ver la configuración sinóptica que se presentó en esos días. Lo otro es la cobertura de uso de suelo, que se descargó de mapas de Más Bien Más, disponible del 2000 al 2022. Y bueno, lo que se ha hecho es seleccionar estas zonas con distintos usos de suelo, ya que bueno, eso es como un factor que no se ha hecho, porque se ha relacionado, ¿cierto?, a estas temperaturas, pero se ha tomado todo este centro, y creo que es importante considerar que hay diferencias climáticas y también diferencias en la vegetación para los incendios. Así que no podemos hablar de que son incendios como en las mismas condiciones. Este es el grupo de incendios. Tenemos obviamente un sesgo muy hacia los valores menores, o sea, mientras más grande el incendio, se ve menos frecuencia. El percentil 75 está más o menos en los 520 hectáreas. Y bueno, corté los mega incendios porque bueno, la meteorología en los mega incendios ya está más o menos dada. Entonces trabajo con un número de eventos de 767, está su estacionalidad de octubre a mayo aproximadamente, con tendencia de que sean en enero y febrero. Bueno, esto también es del trabajo de Rocío Urrutia, que ella hace un PCA de las temperaturas máximas de la precipitación, y yo me guié de esa división latitudinal de 35 grados para hacer las subregiones acá y dividir con respecto al clima. Y la otra criterio que utilicé fue la división por uso de suelo. Aquí tenemos una zona más relacionada al matorral, aquí un poco más, bueno, tiene una vegetación más variada. Aquí la zona costa, que tiene más plantaciones forestales. En la zona costa centro, la del Valle Central, que es donde ocurren las mayores temperaturas, y hacia la cordillera, que es donde hay más plantación nativa. Y bueno, el sur, tomé toda esta zona ya que hay pocos incendios ya. Esta es la distribución de área quemada, bueno, general de todos los incendios, y como pueden ver aquí, la más parecida es la que ocurre en el sur. Y hay unas diferencias, claro, se puede ver, por ejemplo, en la costa centro, que tenemos unas barras más elevadas hacia las magnitudes de 3.000, 5.000 hectáreas. Aquí también la cordillera se comporta de una manera diferente. Y en cuanto a los patrones atmosféricos, bueno, esta es la costa norte, o sea, el que estaba más hacia el norte en la costa. Se ve el incremento de temperatura. Aquí se representa el paso del anticiclón migratorio, ¿cierto? Esta disminución de la presión. Utilicé la humedad específica, ya que la humedad relativa era como un espejo de la temperatura máxima, así que aquí igual podemos ver una leve disminución, y la velocidad máxima que ocurre en el día cero, justo en el día cero.
Y aquí se ve, claro, una dorsal que está presente en los contornos negros, en colores se ve la presión, y en contornos rojos anomalías de velocidad del viento. Así que esta es la configuración que por lo general se ve. De hecho, aquí, tomando la subregión del norte, tenemos que no se ve una señal tan fija, ¿cierto?, en el día cero, no hay una elevación. Así que lo que podría sugerir con el trabajo relacionado anteriormente, que en realidad las condiciones meteorológicas no tienen tanta relación, sino que es más bien la presencia del combustible lo que exacerba la magnitud. En O'Higgins tenemos una configuración parecida, ¿cierto?, unos distintos niveles de temperatura un poquito más elevados, y la velocidad pareciera ser que no fuese un factor tan relevante en esta zona. En esta zona hay algo parecido también, un poquito más prolongada esta dorsal hacia el interior del continente, más extendida, lo que pudiera estar provocando esta configuración. Bueno, el Valle Central, que es la mayor cantidad de eventos, en donde igual se producen mayor cantidad de megaincendios, está bien representada esta señal. Y en la cordillera, bueno, es algo parecido también. La que es diferente en la región sur es donde se presentan las mayores anomalías, dado que, bueno, como en el trabajo que vimos y mencionaba anteriormente, la meteorología incide más, ¿cierto? Y bueno, a modo de conclusión, las subregiones, bueno, presentan unas leves diferencias, son similares, pero hay algunas que presentan diferencias. Hay un desplazamiento latitudinalmente, si tomamos las regiones un poco hacia el sur de este anticiclón, excepto en el norte de Matorral, que ahí se presenta una configuración distinta, ¿verdad? Y bueno, es lo que mencionaba acá, la subregión del sur es la que presenta la anomalía más intensa, o sea, la que está relacionada con la meteorología en el momento. Bueno, la costa norte, la costa centro y el valle central son las que presentan más influencia del viento. Y como trabajo a futuro, bueno, la idea es desmenuzar estos promedios un poco para ver las diferencias, si es que hay alguna configuración, por ejemplo, en la cordillera que esté asociada a tormentas eléctricas, y buscar estas relaciones de los patrones sinópticos si es que se dan con algún modo de variabilidad climática. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta rápida. ¿Alguien de un lado? Bien, yo te pregunto algo rápido. Hablabas de la relación con los factores como forzantes de gran escala. ¿Ustedes creen que ese pasaje de ese anticiclón podría estar forzado por ahí, con algún forzante remoto que podría ser que garantizara, y en algún caso particular podría estar relacionado con esa extensión más generalizada de los incendios? Claro, bueno, la propagación de los incendios en esta zona siempre es al noreste, por este viento que se produce desde el este y el sur. Así que claro, ahí la topografía también incide, dependiendo de la dirección del viento. Como mencionaba también la flamabilidad de las especies que hay en el suelo, bueno, todo eso tiene que ver. Bien, bueno, cerramos entonces la sesión de hoy. Gracias por hacer tantas preguntas, gracias a los oradores.